¿Qué tal? Soy Oscar Lalván y hablaré un poco de los procesos de melogénesis y dentinogénesis. Empezando por el proceso de melogénesis, que se sabe que es el proceso de formación del esmalte que comienza con la deposición de la matriz del esmalte por parte de los ameloblastos, seguida de la mineralización de la matriz. La matriz del esmalte consiste esencialmente en material orgánico compuesto por dos grupos de proteínas, las amelogeninas, que conforman la mayor parte de las proteínas del esmalte siendo 90%, y las no amelogeninas, que que solo representan el 10%. Entre estas podemos encontrar proteínas como la inamelina, la tuftelina y la ameloblastina. Una vez que el esmalte está completamente formado, el material orgánico compone solo el 4%, mientras que la porción inorgánica ha crecido a ser hasta el 96%, siendo en su mayoría hidroxiapatita. La melogénesis se divide en tres etapas denominadas etapa presecretora, secretora y de maduración. En la etapa presecretora, las células epiteliales del esmalte se diferencian para convertirse en ameloblastos, listos para la secreción. Después, en la etapa secretora, los ameloblastos secretan una matriz orgánica que comprende varias proteínas del esmalte y forman todo el espesor del esmalte. Por último, en la etapa de maduración, los ameloblastos degradan la matriz del esmalte permitiendo su posterior reemplazo por minerales y material inorgánico. Entrando un poco más en detalle, primero tenemos la etapa presecretora. Esta se subdivide en dos fases, denominadas morfogenética y fase de diferenciación. Primero, en la fase morfogenética, tenemos que el órgano del esmalte se encuentra en la etapa de campana, en donde se establece la forma de la corona. Las células epiteliales internas del esmalte son células cilíndricas bajas o cuboidales, con un núcleo central. El aparato de Golgi se encuentra en la porción proximal, o sea, hacia el estrato intermedio, y los otros componentes citoplasmáticos están dispersos por la célula. Durante la fase de diferenciación, estas células epiteliales comienzan a diferenciarse para convertirse en ameloblastos. La célula se alarga y se vuelve columnar alta. El núcleo, que antes estaba en el centro, se desplaza hacia proximal. El aparato de Golgi se desplaza hacia distal, o sea, hacia la papila dental, y las mitocondrias que estaban dispersas comienzan a agruparse proximalmente. De manera simultánea a este proceso, las células de la papila dental se diferencian generando odontoblastos. Esto es gracias a las moléculas de señalización que secretan las células epiteliales internas del esmalte en diferenciación. Estos odontoblastos comienzan a formar dentina al final de la fase de diferenciación. Los ameloblastos se unen entre sí con ayuda de complejos de unión, tanto por la parte proximal como por la parte distal. Una vez que se forma la predentina, estimula a los ameloblastos para que comiencen la formación de esmalte. Es importante señalar que esta capa inicial de dentina es tan necesaria para la estimulación de la formación del esmalte como lo fue la maduración de las células epiteliales para la diferenciación de las células de la papila dental en odontoblastos. Aquí pondremos una pequeña nota para regresar más tarde. En la etapa secretora, los ameloblastos desarrollan una estructura llamada proceso de Thom. Esta es una extensión o proyección distal que consta de una porción proximal y una distal. Sin embargo, al inicio de esta etapa secretora, solo se tiene la porción proximal. Ya dentro del ameloblasto, los ribosomas ayudan en la síntesis de proteína que luego van a empaquetar en gránulos secretores en el aparato de Golgi. Estos gránulos contienen las proteínas del esmalte que luego se van a secretar a través del proceso de Thom. La capa inicial de la matriz de esmalte se coloca sobre la dentina del manto y se mineraliza casi instantáneamente. Por lo tanto, no contiene barras de esmalte. Ahora, a medida que se deposita más y más matriz, los ameloblastos se alejan y el proceso de Thom desarrolla una extensión. Aquí llega la porción distal del proceso y continúa elongándose a medida que se secreta más y más esmalte. Al desarrollarse esta porción, la secreción de esmalte ocurre en dos sitios. Primero, en la porción distal, que secreta una matriz poco mineralizada, que será la varilla o la cabeza del prisma del esmalte, y la porción proximal secretará una matriz más mineralizada que va a rodear a la secretada por la porción distal, que será el esmalte entre varillas o la cola del prisma del esmalte. A medida que el proceso de Thom se alarga, también se adelgaza y gradualmente va a desaparecer, dejando un espacio
delgado entre prismas que se rellena con material orgánico, formando así la sustancia interprismática. Una vez que la porción distal del proceso de Thom desaparece, el ameloblasto vuelve a aparecerse como era inicialmente, y por lo tanto, el último incremento de esmalte no tiene varillas, o sea que, en resumen, el esmalte final se compone de prismas comprimidos entre dos espacios sin prismas. La etapa de maduración consta de una fase de transición y una de maduración propiamente dicha. Primero, en la fase de transición, los ameloblastos se reducen en altura y volumen. Además, algunos sufren apoptosis, reduciendo aproximadamente un 25% el número de ameloblastos. En la fase de maduración propiamente dicha, la mayor parte de las proteínas y el agua de la matriz se eliminan para ser reemplazadas por material inorgánico. Esto se logra mediante un proceso llamado modulación. En este tenemos una creación, destrucción y recreación cíclica de una superficie apical con borde de cepillo, o sea, los ameloblastos alternan cíclicamente el tener un borde apical de cepillo y uno liso. Un ameloblasto con borde de cepillo posee una unión distal estrecha, mientras que uno con borde liso posee una unión distal débil y con fugas. Los ameloblastos con bordes de cepillo secretan enzimas como lisosomas, metaloproteinasas y serinaproteasas para degradar en masa las proteínas de la matriz del esmalte. Una vez que las proteínas se degradan en pequeños fragmentos de péptidos, escapan y se difunden a través de los ameloblastos con uniones débiles, o sea que tienen borde liso. Los ameloblastos con borde de cepillo muestran una actividad endocítica, lo que ayuda en la endocitosis de los péptidos degradados en la célula. Cuando la matriz del esmalte se está degradando, las proteínas fijadoras de calcio y las calcio-ATPasas presentes en los ameloblastos con extremo de cepillo ayudan a bombear iones de calcio a través de la matriz del esmalte en degradación. ¿Para qué? Para mineralizarla y ayudar al proceso de formación de cristales, completando así el proceso de formación del esmalte. Una vez explicado esto, podemos regresar a la pequeña nota que habíamos puesto, y es que esta marca el inicio de la dentinogénesis. Pero primero debemos recordar, la dentinogénesis es el proceso de formación de la dentina, que comienza con la deposición de predentina, que es una matriz orgánica no mineralizada que se compone principalmente por colágeno tipo 1 y tipo 3 y 5, pero en menor medida. También contiene una pequeña cantidad de proteínas no colágenas. Esta matriz solo compone el 20% de la dentina. Otro 10% será de agua y un 70%, la mayor parte, será material inorgánico, principalmente compuesto por hidroxiapatita. La formación de la dentina comienza en la etapa de campana, como ya habíamos visto, cuando las células indiferenciadas de la papila dental cerca del epitelio interno del esmalte comienzan a diferenciarse en odontoblastos. Esto, recordemos que es gracias a la influencia de las moléculas de señalización, como el factor de crecimiento transformante y las proteínas morfogenéticas óseas. Gracias a estos factores, las células indiferenciadas de la papila se transforman en preodontoblastos que gradualmente se alargarán para convertirse en odontoblastos, desarrollando numerosos organelos, como lo son el retículo endoplasmático rugoso, los ribosomas, el aparato de Golgi, que es necesario para la secreción de proteínas, y las mitocondrias. Además, el núcleo se va a polarizar y va a migrar a la porción más alejada del epitelio interno del esmalte. Es importante recordar que la dentina se compone por dos zonas: la dentina del manto, que es la confinada a las capas superiores cerca del esmalte, y la dentina circunpulpar, que constituye el resto de la dentina. Ahora, una vez que los odontoblastos están completamente diferenciados, comienzan a secretar una matriz orgánica compuesta principalmente por colágeno tipo 1 y fibras de Corf, que son esencialmente colágeno tipo 3. Estos lo secretan a la región extracelular hacia el epitelio interno. Después de esta secreción de la matriz dentina del manto, los odontoblastos migran en dirección contraria al epitelio interno, migran hacia atrás, formando sus procesos odontoblásticos. Estos se irán
elongando a medida que se deposite más y más matriz. Los procesos odontoblásticos forman finalmente los túbulos dentinarios y van a quedar incrustados en ellos. Una vez secretada la matriz, esta se mineraliza hasta un cierto punto, dejando una pequeña capa de matriz orgánica no mineralizada entre el cuerpo de los odontoblastos y la capa mineralizada. A esta capa se le conoce como predentina y está siempre presente a lo largo de la dentinogénesis. Una vez que la dentina del manto se mineraliza, continúa la secreción de la matriz de la dentina circumpulpar. Esta se da desde dos frentes. Una desde los cuerpos de los odontoblastos, los cuerpos celulares, y consiste en colágeno y proteoglicanos. Las proteínas no colágenas viajan a través del proceso odontoblástico y se depositan en el frente de mineralización. Ahora, esta mineralización se puede dar por dos vías, dos factores. Y por lo tanto recibe dos nombres. La primera, que es la globular, la mineralización globular, se da gracias a las vesículas de matriz que llegan del epitelio interno. Estas vesículas contienen proteínas como fosfatasa alcalina, metaloproteinasas y otras proteínas capaces de unir el calcio y el fosfato, iniciando el crecimiento de cristales de hidroxiapatita. Para después, estas vesículas se rompen y se depositan en la matriz, fusionándose con más y más cristales adyacentes, mineralizando toda la matriz. Recordemos, este es el proceso de mineralización globular y se da sobre todo en la dentina del manto. ¿Por qué solo ahí? Porque al adentrarse más y más en la dentina vamos a encontrar cada vez menos vesículas. Y aquí encontramos la mineralización lineal. En esta, los odontoblastos transportan desde el área subodontoblástica al frente de mineralización, ya sea por sus procesos o entre ellos, calcio, con ayuda de la fosfatasa alcalina y la ATPasa presente en la célula, dando una apariencia uniforme, de ahí su nombre calcificación lineal. Con esto terminamos el proceso de dentinogénesis. Sí. Para finalizar, con esto podemos concluir que estos dos importantes procesos van de la mano y dependen el uno del otro. Muchas gracias.